Mi mejor elección. Hoy vamos a hablar de 4 primogenituras. Lo primero y lo mejor para Dios. Y ese es un principio que encontramos en la palabra y cuando lo ponemos en acción vamos a ver resultados extraordinarios. Pero cuando no aplicamos esos principios, pues las cosas se van a complicar. Y hay muchas personas que viven una economía complicada, una vida financiera complicada, una vida familiar complicada. Pero la palabra del Señor nos muestra rutas hacia la bendición y son sencillas esas rutas para ponerlas en acción, pero hay que ponerle fe. Resulta que el famoso padre de la fe, el hombre que fue llamado amigo de Dios, fue Abraham. Y resulta que Abraham vivía en la ciudad de Ur de los Caldeos. Su papá era un hombre muy próspero y su prosperidad radicaba en que él era un hombre que vendía ídolos. Y los hacía y los vendía y la gente los compraba y esto pues le daba a él una ganancia muy importante. Fue acumulando su fortuna, su padre, el padre de Abraham, pero Abraham empezó a analizar todo eso. Los ídolos, la gente los compra, mi papá los vende, pero eso, no sé, empezó a pensar en Dios de una manera diferente. Y cuando uno quiere entrar en conexión con Dios, pues tiene que salir de esas hormas y buscar cómo encontrarse con Dios. Y Abraham buscó a Dios y un día Dios se manifiesta a él, se revela a él y le hace un llamado. Y ese llamado consistía en que tenía que dejar su tierra y su parentela, su familia, y dirigirse a un lugar que él le iba a mostrar. Él toma la decisión y obedece y sale, aunque él no salió dejando su parentela, sino que antes se llevó algo de su parentela. ¿Recuerdan a quién se llevó, no? Se llevó a Lot, su sobrino. Bueno, el papá de él había muerto, entonces él como por colaborar, pues lo lleva. Más adelante eso le va a complicar un poquito la vida. Sin embargo, dice la palabra que en el camino, no solamente él se llevó a Lot, su sobrino, sino que él se llevó a su papá. Entonces, cuando el Señor lo llama a uno, lo llamas a uno. No, él le dijo, deja tu parentela, deja a tu padre allá, deja tu familia, deja todo y vaya a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, próspera. Usted va a ser un hombre bendecido, va a ser un hombre muy grande, muy enaltecido. Él sale, obedece, a medias, pero obedece. Cuando Dios en un momento le hace una promesa, le dice que le va a dar descendencia, que le va a dar hijos, pero su esposa es estéril, tiene problemas, no puede tener hijos. Y esa promesa le llega a él. ¿Quién aquí tiene 75 años? Levante la mano. ¿Qué cree que va a ser su vida cuando usted tenga 75 años? Un viejito, una viejita amargada,
sin sueños, sin esperanza, renegando que los nietos no me dan nada, que sus hijos nada. ¿Cómo se imagina usted cuando tenga 75 años, viejito? Pero Dios se revela a Abraham y le dice a los 75 años, tranquilo Abraham, yo estoy contigo y te voy a dar una descendencia grande. Pasa un año, pasan 2 años, pasan 5 años, pasan 10 años, pasan 20 años y nada. 21, tampoco. 22, tampoco. ¿Cuánto esperaría? Pasan 25 años. Y es cuando el Señor habla con Sara, porque Sara se ríe. Si a los 75 años le dice que va a tener hijo, ahora que él tiene 100 y que ella tiene 90, pues menos. Pero cuando él le habla a esta pareja, le dice, ¿hay algo difícil para Dios? No hay nada difícil. Así que cuando Abraham tiene 100 años y su esposa tiene 90, ¿se imagina esa viejita de 90 años con un bebé entre sus brazos que es su hijo, no su nieto? Y ella le va a amamantar a ese chiquito. ¿Se imaginan ustedes la felicidad al tener ese bebé a esa altura de la vida? Obviamente, como pasaron 25 años, a veces cuando uno espera y espera y espera y no se le dan las cosas, como que suceden cosas raras, ¿no? ¿Qué hizo Sara? Quiso ayudar en la solución al problema. Soy estéril, estoy vieja, cada día pasan los años, aquí no hay nada. Pues yo creo que hay que hacer lo que se hace culturalmente. Pues cuando no hay prole, cuando no hay descendencia, se le puede dar la sierva, la empleada, para que ella tenga un hijo con él y ella lo recibe en el regazo y queda como hijo de ella. Pero el Señor le había dicho que era de Abraham y Sara. $25 y llegó. Entonces le van a llegar 2. Por parte de la sierva, Agar, le va a llegar Ismael, que de ahí vienen todos sus pueblos árabes. Y de parte de Sara le llega Isaac, que significa risa o sonrisa o alegría. Imagínense en ustedes la felicidad de esa pareja cuando tienen ese chiquito después de 25 años. Mi hijo, el mío, lo que quería, lo que me prometió Dios, se cumplieron sus promesas. Bendito sea el Señor. ¡Qué felicidad! Pero cuando este muchacho, pasan 5, pasan 10, pasan 15 años, más o menos la tradición afirma que él tenía entre 18 a 20 años, cuando Dios le dice a Abraham, sacrifíqueme ese muchacho en la cima de la montaña. Porque él ya era un hombre fuerte, joven, porque él es el que carga la leña. Él va cargando la leña para la cima de la montaña.
Y él le pregunta al papá, bueno, llevamos leña, llevamos fuego, llevamos el cuchillo, ¿y el cordero qué? Y él le dice, Dios proveerá el cordero, marchemos. Y llegan a la cima de la montaña y ya sabemos la historia, que él prepara el altar, amarra al muchacho. Imagínese esa intimidad allí, hablando, conversando. Bueno, mi papá, ¿qué está haciendo? ¿Y por qué? ¿Y yo? ¿Y cómo así? Ya se imaginan usted la película. Pero Abraham amaba tanto a Dios que dijo, listo. Más adelante la escritura nos va a mostrar que Abraham estaba plenamente convencido que aunque él lo sacrificara y le quitara la vida, Dios se lo iba a devolver, le iba a resucitar. Y no es fácil tener esa fe, ¿no? No es fácil tener esa fe. Y cuando él va a hundir el cuchillo para cortarle el cuello, lo detiene el Señor y le dice, no me toques el muchacho. Ese muchacho es mío, me pertenece, no lo toques. Lo detuvo. Pero dentro de los arbustos cerca, ahí en la cima de la montaña, había un cordero que estaba enredado, un carnero allí estaba enredado entre los arbustos. Y él sirvió de sustituto. Es decir, el animalito fue sacrificado y su sangre fue derramada en el altar. Y eso rescató al hijo de Abraham. ¿Qué quería Dios enseñarle a Abraham, el hombre de la fe? Que ese primer hijo, que iba a ser la chispa, que iba a ser la semilla de naciones, de pueblos, de reyes, de bendición, de multiplicación. Esa semillita que estaba allí, Dios quería enseñarle a Abraham que esa semilla no era de él, era de Dios. Por eso la palabra del Señor dice que los hijos son herencia del Señor. O sea, los hijos le pertenecen a Dios. Que Él se lo entrega a usted. Y a Abraham se lo va a devolver, se lo va a entregar, pero alguien tuvo que pagar el rescate por la vida de ese muchacho, que fue un animalito, un sustituto. Y él pudo bajar de la montaña, regresar con el niño, con su muchacho, a la casa, pero él tuvo que aprender la lección que lo primero le pertenece a Dios. Entonces uno quiere prosperar, uno quiere ver bendición, quiere ver realización en su vida, pero tiene que aprender que lo primero le pertenece a Dios. Ahora, Isaac es la primicia y esa le pertenecía a Dios. Por eso Dios le dice, no me toques lo que es mío. No le hagas daño, es mío. Por lo tanto, mira hacia atrás, allá hay un sustituto. Sacrifícalo y vas a rescatar a tu hijo. Más adelante, la ley de Moisés va a ordenar la ley, y la ley va a decir, todo primogénito
le pertenece a Dios, sea hombre o sea animal. Y obviamente la primicia tocaba sacrificarla. Y la ley de Moisés decía, le pertenece a Dios, es de Dios y hay que sacrificarla. Pero la ley decía, si tú quieres quedarte con esa primicia, tienes que pagar el precio. Es decir, tienes que pagar el rescate de esa primicia. Entonces, pagaba el rescate según el estrato social en que vivía la persona o la familia. Con Jesús, ¿qué ofrecieron? ¿Un toro? ¿Un becerro? ¿Qué ofrecieron? Una tórtola, pajarito. Algo es algo. Porque eran gente muy humilde, muy sencilla. Pero el que tenía mucho dinero, pues ofrecía un becerro, un animal, un cordero, de acuerdo a la clase social. Entonces, el hijo mayor, el primero que nacía, le pertenecía a Dios. Y como le pertenecía a Dios, tocaba rescatarlo. Entonces, el padre de familia y la madre de la familia daban una ofrenda para rescatar ese primogénito. Un animalito, por ejemplo, un asno. Un asno era un animal impuro. Pero para redimir ese asno, para rescatarlo, entonces la persona decía, bueno, yo me quiero quedar con el animalito porque me es muy útil. Entonces, ¿qué hacía? Pagaba un rescate. Pero si no quería quedarse con él, tocaba quebrarle la cerviz. Es decir, no quedaba para él. Muere. Entonces tocaba pagar un rescate. Entonces, si la persona decía, no, yo no me quiero quedar con ese animalito, le pertenece a Dios, listo, quiébrele el cuello. Así era la cosa. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno se queda con la primicia, la quiebra se viene para uno. Porque había que quebrar. Yo no podía sacarle fruto a esa primicia. No me podía quedar con eso. Eso le pertenecía a Dios. Pero si yo quería quedarme con ella, tenía que pagar un rescate por ese animalito o por el hijo. La diferencia es que al pagar ese rescate, se marcaba la diferencia con la cultura de Canaán y de esas tierras. Es que todas esas tierras y toda esa región y todos los habitantes de ese sector del mundo sacrificaban seres humanos. Y los hijos, los primogénitos, se los ofrecían a los ídolos, a los demonios. Los quemaban y los entregaban como una ofrenda a los demonios. ¿A fin de qué? De que le fuera bien. Entonces, el pueblo de Israel fue advertido: cuando entren a esa tierra, no vayan a copiar esas costumbres de esa gente, que eso es paganismo, eso no le agrada a Dios. Pero a Dios sí hay que darle lo primero y lo mejor, pero se puede rescatar. Y esto va a tener una connotación tremenda para el pueblo de Israel y para nosotros. Resulta que cuando redimía, por ejemplo, un asno, un animalito, pues ese animalito usted le iba a sacar utilidad, le iba a sacar provecho, iba a trabajar, fruto, productividad, empuje, desarrollo, riqueza. Pero cuando usted no pagaba el rescate, o la persona no pagaba el rescate y se quedaba con él,
No agradaba eso al Señor. Había que quebrarle la cerviz. Lo primero, había que separarlo, apartarlo, dedicarlo y consagrarlo. Tomarlo de Dios es quiebra. Es quiebra. Así es de sencillo. Éxodo capítulo 13, versículo 1 y 2, dice así. Luego el Señor le dijo a Moisés, dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel, todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, que me pertenece. Eso era por ley, le pertenece a Dios. Ahora, cuando un hijo primogénito, el que abría la matriz, el que llegaba de primero a este mundo, ese le correspondía, entonces se dividía la herencia en 3 partes. 2 de esas 3 partes le pertenecían al hijo primogénito. Y lo que quedaba, la tercera parte, se dividía entre todo el resto. Entonces, si tenía 5 hijos, pues la tercera parte se dividía entre los 5. Pero al hijo primogénito le quedaban la mitad de la herencia, de todo lo que tenía el padre. ¿Cuál era la razón de eso? La razón era que Dios estableció eso porque no solamente el primogénito era una persona que tenía ese privilegio, esa bendición, sino que él tenía que cuidar la economía de su familia y él era el encargado de hacer que esa productividad preservara la familia de la quiebra, de la pobreza. Así que la economía era muy importante. El primogénito era el responsable de que su familia no tirara hambre. Ni sus padres cuando estuvieran viejos, ni sus hermanos, nada. Entonces él tenía ese privilegio, pero tenía una gran responsabilidad. Éxodo capítulo 13, versículo 2 y 3 dice, dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenece. Entonces Moisés dijo a los israelitas, este es un día para recordar por siempre. Es el día que salieron de Egipto, donde ustedes eran esclavos. Hoy el Señor los sacó con la fuerza de su mano poderosa. Recuerden no comer nada que contenga levadura. Resulta que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, ya se han multiplicado. Ya hay miles y miles y miles y miles de israelitas allí. Ya es un pueblo, ya es una nación. Y Dios hizo señales para liberarlo. Faraón, deja ir a mi pueblo, decía Moisés, porque necesitamos ir a adorar a Dios en el desierto. Y ustedes saben toda la lucha que tuvo Moisés con Faraón. Pero la última de esas plagas fue impresionante. Para ese día que iban a salir de la esclavitud financiera, opresión, una cultura de 430 años de esclavos. O sea, desde los tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, todos con una mentalidad de esclavos bajo el imperio egipcio. Pero esa noche iba a suceder algo importante. Dios le dice al pueblo de Israel, le dice, mire, sacrifiquen un cordero. Ahí está el sustituto. Porque ese cordero, ustedes lo van a comer. Y si el cordero es muy grande y la familia es pequeña, pues se reúnen varias familias y lo comen.
pero con la sangre van a untar los dinteles de la puerta, los marcos, los dinteles. Y el ángel de la muerte pasará en la noche, y donde no esté aplicada la sangre del rescate, muerte para el primogénito. Seguramente algún israelita posiblemente no creyó el cuento, no creyó la orden, pero el que creyó se salvó. ¿Y quién fue el primero que murió? La primicia que le pertenecía a Dios del faraón. El hijo primogénito del faraón fue el primero que se murió. Y de ahí para allá hubo un llanto esa noche porque murieron todos los primogénitos de todas las familias de Egipto. O sea, ¿cuántos murieron esa noche? Miles y miles. Y no importaba que tuviera 15 o 20 años o 10 días de nacido o 50 años, era el primogénito, se murió. Porque el primogénito le pertenecía a Dios. Ahora, como Israel estaba allí metido en esa esclavitud, para liberarlo fue necesario la muerte de todos esos primogénitos. Pero algo que Dios le dice al faraón, para que él lo entendiera, es que Israel era el primogénito de Dios. Ahora vamos a ver ese versículo. Y como era el primogénito, le pertenecía a Dios. Toda la nación. Me lo deja salir, me lo suelta, libéremelo. ¿Ah, que no? Bueno, entonces voy a quebrarle la cerviz a todos los primogénitos de Egipto. Porque quedarse con la primicia es quiebra. Con lo de Dios es quiebra. Y efectivamente esa noche murieron muchísimas personas. Y cuando a uno se le muere el hijo primogénito, una cosa es que se le muera a uno el papá o la mamá, que eso es normal, que se vayan ellos primero. Pero cuando se le muere a uno un hijo, es el futuro que se está muriendo. Es la descendencia. Es todo, mi hermano. Así que el faraón entendió que ese hijo primero le pertenece a Dios. Y así lo aprendió con sangre. Cuando los israelitas salen, ellos tenían que recordar esa fecha. Ahí se estableció la famosa fiesta del Pesach o la Pascua. Entonces cada año ellos celebran, todavía la celebran, todavía. Y se reúnen las familias y comen pan sin levadura y comen hierbas amargas para recordar que vivimos en esclavitud, que vivimos en amargura y que Dios intervino y nos sacó de esa esclavitud, del bloqueo, de pertenecerle a otro, de toda esa situación. Y Moisés les dijo, la orden que Dios les dio, les dijo, todas las veces que ustedes vayan a participar de la Pascua, explíquenle a sus hijos, a los chiquitos, a los niños, porque ellos se sentaban a la mesa ese día y les tocaba mascar unas hierbas amargas. Y ellos, ¿y por qué hoy estamos comiendo esto tan amargo, tan horrible? Es que así era la vida nuestra antes. Así vivíamos en Egipto, fuimos esclavos, pero Dios nos liberó, Dios hizo esto y le contaba la historia. Y dice, esa historia la van contando de generación en generación. ¿Qué heredamos nosotros de esa famosa Pascua? La Cena del Señor. Por eso cuando participamos de la Cena del Señor es que estoy diciendo, hubo un sustituto que me rescató, porque yo debía de haber muerto. Mi familia, yo podía haber perdido algo de mi familia, pero hubo rescate. Y en memoria de él,
comemos la cena, tomamos la cena del Señor. Ahora, ¿qué pasa cuando uno se queda con la primicia del Señor, lo primero que es de Dios? Oseas capítulo 8, versículos 7 al 9. Dice, ustedes sembraron vientos, imagínense sembrar viento, y cosecharán torbellinos o tempestades. Los tallos de grano, ¿qué? Se marchitan y no producen nada para comer. Cuando uno se queda con lo del Señor, siembra vientos, cosecha tempestades, los tallos de grano. Es decir, cuando estoy invirtiendo, ya se está perdiendo. Cuando estoy sembrando, ya los tallos se marchitan y ya no producen nada, no hay productividad, no hay nada para comer. Y aun si hubiera grano, ay, ya recibí algo. ¿Quién se lo va a comer? Dice, los extranjeros. Gente, otra se la va a comer. El pueblo de Israel ha sido tragado. Cuando alguien se queda con lo del Señor, experimenta esto. Ahora está tirado en medio de las naciones como una olla vieja y descartada. ¿Cómo queda uno cuando toma lo del Señor? Como una olla vieja. Este año arranqué cambiando algunas ollas. ¿Y qué problema con mi mujer? Que no me toca esa olla. Pues ya tiene 20 años y ya no tiene ni teflón ni nada. Pero es que yo ando encariñada. No, bóteme esa olla. Una olla vieja. Pues cuando uno toma lo del Señor, se vuelve una olla vieja. ¿Y qué más? Y descartada. Como asno salvaje en celo, los israelitas se han ido a Asiria. Se vendieron y se entregaron a muchos amantes, ídolos. Entonces la muerte de los primogénitos en Egipto. Los de Israel, pues hubo un sustituto, hubo rescate. El precio, la vida de un corderito sencillo. Salen en libertad y deben celebrar esta fiesta. No levadura, pan sin levadura. Pero quiero mencionar 4 primogenituras para entender lo que es esto de entregarle al Señor lo mejor. Génesis capítulo 25, 21 al 23. El caso de Jacob y Esaú, que fueron los hijos de Rebeca, que dice la Biblia que luchaban en el vientre. Dice que Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. Había bloqueo. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los 2 niños luchaban entre sí dentro de su vientre, así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto?, preguntó, y el Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser 2 naciones, y desde el principio las 2 naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá al hijo menor. Al fin esos 2 estaban luchando allá en la barriguita para salir primero, porque el primero se llevaba el doble. Pero Jacob salió agarradito de la patica de su hermanito, y entonces salieron los 2 al tiempo. Más adelante, pues ya va a suceder algo que es impresionante en la historia. El salir primero, el abrir matriz primero, ¿qué le otorgaba? Beneficios, derechos, ventajas. Y vuelvo y repito, el primogénito tenía que guardar el patrimonio familiar. Era el experto económico, era el responsable de la seguridad de la familia. Mejor dicho, es la fortaleza de la familia. Eso significaba ser primogénito. Pero también era
el que llevaba la autoridad espiritual, el sacerdocio, digamos, el peso, la autoridad familiar, el respeto. ¿Qué pasó con Esaú? Él menospreció la primogenitura por negligencia y dijo, ¿para qué me ha de servir esto? Y la vendió por un plato de comida. Así de sencillo. Un profano no valoró lo que era de Dios. Isaac después le da la bendición cuando está anciano y le dice el rocío, la grosura, la protección, los dones, lo mejor, la abundancia, la provisión, el gobierno, la cabeza. Mejor dicho, el que te maldijere va a ser maldito y bendito el que te bendijere. Y Jacob le quita la primogenitura a su hijo mayor, Rubén, a su hijo mayor. Y va a suceder algo con Jacob, porque Jacob tiene sus 12 hijos y de esos 12 hijos van a ser las 12 tribus de Israel. Pero el primogénito de Jacob fue Rubén. Y 2 de ellos, tanto Rubén como Simeón, él los desheredó. Porque Rubén se acostó con la concubina de su padre. Y él no le perdonó eso. Eso lo desheredó. Y a Simeón le quitó también de entre los 12 eso porque él asesinó a la gente que le hizo daño a su hermana. Entonces dice 1 Crónicas 5, 1 y 2 así. El hijo mayor de Israel fue Rubén, pero como deshonró a su padre cuando se acostó con una de sus concubinas, los derechos de hijo mayor fueron dados a los hijos de su hermano José. Estos 2 salen del parche y los 2 hijos de José que nacieron en Egipto, Efraín y Manasés, van a entrar a formar parte de los 12 herederos. Por esta razón, Rubén no aparece en la lista de los registros genealógicos como el primer hijo varón, aunque los descendientes de Judá llegaron a ser la tribu más poderosa y dieron un gobernante para la nación, los derechos de hijo mayor le pertenecieron a José, porque era el hijo amado de Jacob. Esa fue una primogenitura. La próxima semana vamos a seguir con otras 3 primogenituras. Pero ¿qué quiero decir con esto, mis hermanos? Esaú no valoró el propósito de Dios para su vida, para su economía, para su generación, para sus hijos. No valoró la bendición de Dios. Y él lo perdió todo, aunque después lo quiso lograr con lágrimas, no lo pudo. Y resulta que Jacob, cuando él tiene sus hijos, estos 2 hijos pierden, no valoran su primogenitura por un deseo carnal, por un deseo, por un impulso, uno sexual y el otro de venganza, de ira. En la Biblia vamos a encontrar unas historias impresionantes, mis hermanos. Ahora, ¿cómo traemos esto a este tiempo? Si Abraham tuvo que aprender que ese hijo le pertenecía a Dios y que él no lo podía tocar aunque Dios se lo había pedido, él aprendió qué significa darle a Dios lo mejor, su hijo mayor, donde está toda la semilla de la bendición. Por eso cuando uno separa algo para Dios, uno debe entender, esto le pertenece al Señor, quieto con eso,
obedezca lo que es del Señor y los cielos se van a abrir. Va a haber una bendición impresionante. Vamos a ponernos de pie. Yo quisiera que oráramos esta noche por nuestra economía familiar. Si usted tiene algunas luchas con respecto a que lo mejor y lo primero es de Dios, venga aquí adelante, vamos a orar. Si usted es una persona que ha notado bloqueo en su economía y quiere que eso sea roto, venga aquí adelante, vamos a orar. Vamos a hacer una cadena de oración aquí, bien chévere. Pero si usted ha entendido ese principio, levante sus manos y dígale: Señor, yo quiero respetar lo que es tuyo.